Buen día, gente querida. Muy buen día en este miércoles 17 de noviembre de 2021. 18 grados la temperatura en este momento en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 16 grados ha sido la mínima, increíble. Vino un surazo. ¿Ah? Después de haber estado haciendo tanto calor, ha amanecido fresquito. Para nosotros es fresquito. Perdón, el cielo nublado. La temperatura máxima va a ser 22 grados. O sea, va a ser un día fresquito para nosotros en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Gracias, gente querida, por acompañarnos en estas jornadas de conversaciones que tenemos de lunes a viernes por nuestra página de Facebook, por nuestro canal de YouTube como Maggie Talavera, pero también con retransmisión simultánea por las plataformas digitales de EJUTV, de noticiashoy.com y todos los días en la noche, en diferido, Canal 24/7, que sale en Cotas Cable Digital, comparte también la entrevista. Mucha de la gente que nos acompaña de lunes a viernes también lo hace los sábados de nuestra jornada que tenemos de 5 horas en Radio Marítima con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Este miércoles 17 de noviembre he invitado a conversar con nosotros a la diputada Toribia Lero Quispe. Ella es diputada nacional, es diputada por Comunidad Ciudadana. Hace mucho tiempo que quería tenerla en este espacio de conversaciones a Toribia. Y miren ustedes, ha coincidido con lo ocurrido anoche, abrogación de la ley que ha generado tanto conflicto, que provocó un paro nacional indefinido de más de una semana. Es más, aunque en Santa Cruz anoche se dispuso la suspensión del paro, pero sí la continuidad del estado de emergencia y de movilizaciones porque hay un paquete de leyes. Hay otros departamentos, como es el caso de Potosí, que continúan con las medidas extremas. En esta coyuntura la traemos a la diputada Toribia Lero a conversar con nosotros. Primero, gracias, querida diputada, por darnos un pedacito de su tiempo este miércoles. Le voy a pedir muchísimo que Toribia se presente. Toribia, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo entra a la política y cómo llega a la Asamblea Legislativa? Allin unchay panay Maggie, hatun apaykuita apachimulti kay Cochabamba llaqtamanta pachay, kay ukhu asman Santa Cruz llaqtaman. Muy buenos días, estimada Mari Talavera. Te agradezco en principio por haberme invitado a esta entrevista, la verdad, y te envío un gran abrazo de hermandad desde aquí, desde los valles de Cochabamba. Y bueno, yo soy del territorio indígena Sura, ¿no? Mi territorio es extenso, abarca desde el lago Popó hasta los valles de Cochabamba, ¿no? Esa es la memoria histórica que tenemos y es sobre esa base histórica que vamos construyendo también, ¿no? Saberes, conocimientos para aportar a nuestro país. Entonces, también me preguntabas cómo he incursionado en la política. Yo soy activista desde muy joven. Yo nací en un centro minero, mi padre fue minero, pero minero por obligación, obviamente. Él murió muy joven y mi mamá con los 9 hijos que tuvo volvió a la comunidad indígena. Y desde ahí hemos vuelto a luchar por esa sobrevivencia, ¿no? Y para la base fundamental fue la tierra. Entonces, desde aquella vez nosotros somos activistas y como te decía, somos 7 mujeres en la familia, además mi mamá éramos 8 mujeres que teníamos que ponerle al hombro, entonces mi mamá era muy feminista, obviamente, que también nos inculcó esta lucha, ¿no? No ser conformistas, como mujeres también saber trabajar, aportar y no quedarnos ahí. Yo creo que eso es lo que nos ha enseñado mi mamá. Y bueno, también fueron los años, pues, de los fines de los años 80, ¿verdad? Después de la relocalización, ya se gestaban los movimientos indígenas en tierras bajas, la lucha por el territorio. Y ahí es donde desperté yo también, porque hasta ese momento estábamos en la escuela, en el colegio, donde no sabíamos nada de los hermanos, de las hermanas de tierras bajas, solo sabíamos que había chiriguanos, habían guaraníes, ¿no? Así, muy remotamente se hablaba. Pero ya con la marcha de 1990, ¿no? Con esa incursión del movimiento indígena, hemos conocido pues la realidad boliviana, realmente qué había sido Bolivia, cuántas nacionalidades existían en Bolivia, pueblos, saberes, conocimientos, modos de vida
distintos a la región andina donde vivíamos, que no solamente Bolivia había sido una región andina donde se hablaba aymara, quechua. O sea, fue toda una revolución, toda una apertura, ¿no? De sacarse esa máscara. Y es ahí donde yo despierto con este activismo junto a muchas mujeres también. Y desde ahí ya no hemos dejado de luchar por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces vengo de esa resistencia, te diría, ¿no, estimada Maggie, de esa lucha, resistencia anticolonial, porque somos también, puedo decir, ¿no? Y digo así con mucha honradez, sobrevivientes también a ese colonialismo, a ese republicanismo que quería forzarnos a un Estado monocultural, republicano, pero basado en el racismo y la discriminación. Pero no querían reconocer que estos pueblos, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo compartir con los hermanos, las hermanas de las naciones de la Amazonía, Chaco y Oriente, que tienen formas distintas, modos de vida distintos, pero que son realmente construcciones propias, que, con un amor profundo a la vida, a la naturaleza, y que eso te proyecta y que eso hace la vigencia de estos pueblos, pero hacia la ¿cómo te digo? Hacia el futuro de las generaciones. Se proyecta un futuro sano, un futuro amigable, un futuro basado, sustentado en la naturaleza. ¿Y cómo no vas a querer eso? Entonces, a mí me gusta hablar mucho, compartir, pero tenemos que conocerlo. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos vivido, pero no es nada color de rosa, sino vivimos también muchísimas vulneraciones de derechos porque lamentablemente nuestro país se basa su economía en una economía extractivista, en un modelo primario exportador que tiene que ver con la extracción de recursos naturales y más aún cuando se ha profundizado esto, la globalización, la tecnología, los países han necesitado muchísimos más recursos naturales y lastimosamente esos recursos naturales se encuentran pues en territorios indígenas, lo que ha conllevado al avasallamiento, a despojo, a contaminación de ríos, lagunas, muerte a la biodiversidad. En estos últimos 10 años, por ejemplo, los incendios, ¿no? Cómo se incendia, cómo la vida se convierte en un infierno. Esa es nuestra lucha, la lucha por la sobrevivencia, la lucha por la vida. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Vengo de ese activismo y, y así fui invitada por Comunidad Ciudadana para ser parte de su plancha por el departamento de Cochabamba como primera diputada plurinacional. Yo la verdad no estaba en mis planes, nunca había pensado ser diputada. Siempre yo junto con las hermanas de Tierras Bajas, con Wilma Mendoza, por ejemplo, y hay otras hermanas más que luchan, habíamos incursionado en un marco de diplomacia indígena para estudiar, ¿no? Estudios superiores de investigación como mujeres. Tenemos que investigar el territorio, tenemos que investigar el cuerpo de la mujer indígena. Estuvimos en eso. Y pero a partir de eso también plantearnos, ¿no? Lo, este, cómo construir el Estado plurinacional desde los territorios indígenas, cuál va a ser nuestro aporte. Estuvimos muy sumidas en eso y también con una batalla internacional, porque en Bolivia ya el gobierno nos ha cerrado las puertas, de Evo Morales particularmente, entonces nos hemos abierto canales internacionales, redes de mujeres internacionales para seguir con nuestras luchas, llegar a organismos como la CIDH, el Alto Comisionado, la CEDAW, el Examen Periódico Universal, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, la COP, por ejemplo, las cumbres sobre cambio climático, cómo elevar nuestras voces. Estuvimos enmarcadas en eso. Y así me llega esta invitación y digo, ahora, ¿qué voy a hacer? Van a pensar que yo estaba luchando por ser diputada, por tener un sueldo ahí. No, yo no quiero ser, no lo voy a aceptar porque sería también traicionar a las hermanas porque no soy sola, somos muchas mujeres, sobre todo que hemos puesto el hombro para resistir a este modelo de desarrollo extractivista y también a un modelo de gobierno abusivo, ¿no? Y que también usar nuestros símbolos, nuestros principios y valores de vida para encubrir todas esas vulneraciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y así yo consulté con todas las hermanas de las redes, de los territorios, hay esta invitación, ¿qué puedo hacer yo llegando al Parlamento? ¿En qué puede servir estar yo allá? Y no solamente estar ahí victimizándome,
sino qué podemos hacer desde ese espacio. Entonces ahí es donde nació, surgió, dijimos, llevaremos nuestra lucha al legislativo y desde el legislativo visibilicemos cómo este gobierno no usa y abusa a los pueblos indígenas, instrumentaliza, pero para un fin de partido político, no así para los pueblos indígenas o para un país en su conjunto. Y los que más vulnerados estamos somos los pueblos indígenas y los que llevamos la batalla así, a veces en abandono, en desamparo, somos las mujeres indígenas. Y eso fue lo que nos propusimos y de ese modo acepté, estimada Maggie, ¿no? El ser diputada y estoy ahí ahora en Comunidad Ciudadana. Yo agradezco también, ¿no?, a esa alianza política por habernos invitado y también por darnos este espacio de poder seguir trabajando y luchando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del país en su conjunto, porque no por ser pueblos indígenas tenemos derechos privilegiados que debemos ahora en base a esos derechos menospreciar al resto de la población. No es eso nuestro pensamiento. El pensamiento que tenemos es construir puentes de interculturalidad, puentes de comprensión, construir políticas de Estado diferenciados que cierren brechas de desigualdad entre todos los bolivianos y bolivianos, porque no puede haber bolivianos de primera y de segunda, ¿verdad? Entonces, a eso vine al Parlamento, estimada Maggie. La verdad que me ha gustado mucho escuchar estas primeras palabras porque creo que como ciudadanos tenemos que conocer quiénes son los que están representándonos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Generalmente suelen salir solamente algunas caras, ¿verdad, diputada? No salen todas. Y me ha gustado conocer cómo es el proceso. Primero, su trayectoria de vida. Y voy a rescatar algo. Pese a una trayectoria de vida, una experiencia de vida que debe haber sido sin duda muy dura, muy difícil, con muchísimas carencias, muchas luchas, no escucho un tono de rabia, de rencor, de resentimiento, de revancha, nada. No escucho una voz serena, de mucha sabiduría y de apertura, que creo que es lo que tenemos que cultivar y fomentar. Nos está faltando mucho eso, diputada, pero me imagino que no es también una tarea fácil. Me ha gustado el proceso en la toma de decisión para aceptar una invitación para ser candidata primero y elegida, y creo que ahora debe hacer un balance que ha valido la pena porque dentro es diferente por muchas dificultades que deben enfrentar, ya nos va a contar ahorita, ¿no? Se pueden hacer cosas que desde afuera es imposible y se pueden conocer cosas que desde afuera también no son fáciles de conocer. Pero antes de entrar en materia, porque le he invitado a la diputada Lidia para que hablemos no solamente de esta ley que se ha abrogado, sino del paquete de leyes que hay, son casi 10, ¿no? Y cómo es ese proceso de discusión, porque un parlamentario del MAS me aseguraba que había debate amplio, que era mentira, que no se discutían, que se tardaban horas en la discusión. La diputada Lidia nos va a contar, pero no puedo desaprovechar la oportunidad, ya que ha hablado de la marcha de los años 90 de los pueblos indígenas, algo que nos está doliendo muchísimo, diputada Lidia, y es el total menosprecio que ha hecho el gobierno central, la cúpula del partido, a esta última marcha que partió de Beni. Han caminado más de 600 kilómetros durante casi un mes, se han cansado de mandarle cartas, de pedir audiencia, de que los escuchen, y hasta ahora nada. No solamente que no los han escuchado desde el gobierno central, sino que han hecho de todo para descalificar la marcha. Están todavía los marchistas en Santa Cruz hace más de un mes y es muy doloroso verlos porque me imagino que deben de tener unas ganas enormes de poder volver a sus pueblos, a sus tierras, a sus familias, ¿no? ¿Qué lectura hace usted como diputada, además una representante también indígena, de esta actitud que ha tenido el gobierno con la marcha indígena de los pueblos de el Oriente, Chaco y Amazonia, que vienen a plantear demandas irresueltas desde los años 90, pese a que hubo políticas de Estado y que se les reconocieron sus territorios indígenas? ¿Qué lectura hace, diputada, eh,
Toribia, sobre esto? Mira, no, como te decía, estimada Maggie, los pueblos indígenas de tierras bajas realmente están sufriendo procesos de peligro de extinción en estos momentos, ¿ya? Y esto justamente a raíz, pues, de esta ampliación de fronteras extractivistas que ha dado lugar a flexibilizar normativas en favor de empresas, ¿no? En empresas transnacionales, en este caso, ya sean petroleras, mineras. Y no es que estoy en contra de las empresas, ¿no? Un país tiene que tener empresas, tiene que generar economía. Lo que sí también se debe cuidar es, pues, los otros derechos, ¿no? Y es lo que no hace, sino permite que se avasalle, permite que se vulnere los derechos de los hermanos. Y es por eso que en estos últimos años los hermanos de tierras bajas han sufrido muchísima vulneración de avasallamiento de sus derechos territoriales. A ver, si bien desde 2009, ¿no? Después de la marcha, porque de la marcha del 92, de los años 90, permite pues a Bolivia transformarse estructuralmente. No ha sido una marcha cualquiera, una marcha que ha terminado ahí, sino que ha permitido que Bolivia abra sus ojos y se proyecta a otra forma de Estado, ¿no? Y eso es lo que no valora este gobierno, por una parte. ¿Y cuál es la base, por ejemplo, para esa construcción de otra forma de Estado o esa forma estructural, ese cambio estructural? Son los territorios indígenas, son las naciones indígenas que existen y eso es lo que se debía preservar. Los hermanos, yo estuve, como te digo, yo tengo muchísima afinidad, alianza con los hermanos, entonces tienen una forma de hacerte conocer la problemática que están viviendo. No es como el gobierno lo dice, que nos presenten su pliego petitorio, no tienen pliego petitorio, no saben por qué están marchando. No es así. Cada pueblo tiene la forma de hacer conocer, de visibilizar también su problemática. Había unos hermanos, si no me equivoco, eran de los Movima o Itonama, decía, es que ya no hay que comer, ya no hay el tatú, ya no hay animal, tenemos que atravesar vallas, ¿no? Que los interculturales nos han puesto, y cuando rompemos la valla somos castigados. Entonces vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? Entonces como que te entra esa nostalgia de decir, es que te están encerrando para matarte de hambre y el gobierno no comprende. Para esa denuncia, por ejemplo, para el gobierno no es válida. Él quiere algo escrito en computadora, un técnico se lo tiene que escribir. Entonces, a eso se llama discriminación basado en el racismo. Te está diciendo, si no escribes en una computadora lo que tú quieres denunciar, no sirve, ¿no? Y además, si no eres del Pacto de Unidad, si no eres del CONALCAM, si no eres de esa SIDOB oficialista, tu denuncia no vale, ¿no? Entonces, como que te está anulando tu vida. Entonces, a ese extremo ha llegado este gobierno, ¿no? A ese extremo de ningunear a la población indígena. Hay la Declaración de las Naciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es una declaración que se aprobó en el 2007 y justamente reconoce los derechos humanos de las personas indígenas, porque el convenio 169 hace un reconocimiento de la población indígena colectiva, pero vamos avanzando. Entonces, cualquier persona indígena que denuncie de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, el Estado, como es Estado plurinacional, tiene que escuchar, así sea una personita, ¿no? Y tiene que escucharle. Pero este gobierno lo que ha hecho es exponerlos al riesgo. En plena pandemia les ha hecho marchar casi 600 kilómetros, les ha castigado haciéndoles marchar hacia Santa Cruz y ya no hacia La Paz, porque los hermanos podían haber marchado a La Paz, pero yo no hubiera querido que marchen siquiera, ¿no? ¿Por qué no han marchado hacia La Paz? Se les cuestionó. Pero los hermanos han dicho, ellos han sufrido una represión en Chaparina en el 2011. Han sido brutalmente flagelados, hostigados. Han sido mujeres que han sido denunciadas, por ejemplo, por el actual vicepresidente de que le han querido secuestrar.
Hay mujeres todavía que sufren esos traumas psicológicos, entonces no pueden pues seguir arriesgándose. Eso es cuidar la vida, no les han expuesto a morir, a matar, sino que esta marcha ha sido una marcha por la vida y ha demostrado y en el trayecto ha denunciado las graves vulneraciones de derechos. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ningunearlos. Pero lo peor que ha sido de parte del gobierno, cuando una marcha de parte de los víctimas, sí, no hay que desconocer que hubo víctimas de Sacaba y Sencada, han marchado, el gobierno les ha acompañado, les ha abierto la Casa Grande del Pueblo, han realizado mesas de trabajo, les ha ofrecido almuerzo. Así se puede tratar a una población indígena, estimada Mari, es que ya no tiene nombre, no sabemos qué quiere el gobierno. Y eso realmente es repudiable desde nuestra instancia. Y por eso como Comisión de Naciones Indígenas, lamentablemente, ahí yo creo que más adelante vamos a hablar, yo he expuesto este caso en la comisión, he argumentado, he fundamentado por qué es importante escuchar a los hermanos. No hacer política, no decir somos minoría, nos están matando, no, sino basado en los derechos, basado en la Constitución, por qué debemos escuchar. Y los hermanos de la comisión, que la mayoría son del MAS, han comprendido la importancia que tiene que desde el Estado tenemos que hacer cumplir las leyes y para eso estamos los legisladores, exigir el cumplimiento de las normativas. Y por eso se ha comisionado una comisión para ir a hablar con los hermanos de la marcha y conocer sus demandas ahí en el lugar. Y eso hemos trasladado hasta las instancias, elevando sus denuncias a las distintas instancias nacionales e internacionales. Hasta ahí hemos podido hacer, pero como te digo, el gobierno se ha ocupado de minimizar, de ningunear, de deslegitimar la marcha, la movilización, porque para nadie es pues desconocido. Hay estudios que señalan que hay muchos pueblos que se encuentran, más que todo de tierras bajas, en situación de alta vulnerabilidad, peligro de extinción, que existe inclusive, Maggie, estimada Maggie, una ley, la 455, si no me equivoco, que trata sobre de cómo va a proteger a estos pueblos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y peligro de extinción. Esa ley se ha aprobado en el 2013 a través de una marcha. Pero hasta el día de hoy no funciona. ¿Sabes por qué? Porque ningún ministerio quiere hacerse cargo del funcionamiento de esta ley, porque alegan de que no hay dinero y que no se puede atender. Entonces, esa es la doble moral, el doble discurso de este gobierno. Si estás atentando al territorio indígena, que es la base fundamental para construir este Estado plurinacional, que tanto ellos también agarran la huipala y dicen, somos Estado plurinacional, pero al atentar a un territorio indígena, al atentar al pueblo indígena, estás atentando la construcción del Estado plurinacional. Y eso debe comprenderlo este gobierno, pero no lo comprende, no lo quiere comprender, solo lo usa en discurso la plurinacionalidad, lo originario, lo indígena. Por eso reprochamos eso, Maggie, y todo mi apoyo siempre para todos los pueblos indígenas, tanto de tierras altas y tierras bajas, que luchamos no solamente para nosotros, como te decía, sino por el bien común, porque al luchar por el territorio estamos luchando por la naturaleza, estamos luchando por la biodiversidad, porque el agua esté limpia, porque las fuentes de agua no se sequen, y esos son bienes comunes que compartimos a nivel nacional, ¿verdad? Es eso lo que te puedo decir. Estoy un poco ronca, estimada Maggie, por eso estoy hablando un poco No, más lento, no, pero perfecto, eso, perfecto, estimada Maggie. diputada. Lo que me queda claro es que como comisión en la Cámara de Diputados de la que usted es parte, sí se ha puesto en mesa este tema de la marcha. Es más, hubo consenso incluso de los oficialistas para hacer una representación. Se ha hecho, se ha trasladado a las instancias del gobierno central cuáles son las demandas y lo que no hay es respuesta entonces. Así es, no hay respuesta y no lo quieren hacer, no tienen esa voluntad. Ellos siempre alegan que las organizaciones representativas es la SIDOB oficialista, el CONAMAC oficialista, las Bartolinas, las SUTCB, que son afines al partido. Con ellos sí puede conversar, a ellos sí les puede escuchar, ¿no?
pero ellos son afines al partido, que están de acuerdo con estas vulneraciones, están de acuerdo con los incendios forestales, están de acuerdo que se avasalle reservas, áreas protegidas, que se contaminen los ríos, que se echen mercurio a los ríos, están de acuerdo con eso. Y nosotros, los otros que luchamos por la vida, no estamos de acuerdo en que se maltrate la naturaleza, se mate la vida, se destruya el patrimonio natural, que, no la biodiversidad, la naturaleza que tiene el pueblo boliviano. Entonces son cosas distintas, pero el gobierno no nos escucha a nosotros, pero sí escucha a quienes están de acuerdo con ese modelo de desarrollo extractivista que hace muchísimo daño a la naturaleza. Y además lo que más duele, diputada Toribia, escuchándola, no es una novedad, ya lo hemos visto, ¿no? Porque estamos hablando de más de 10 años que estamos viendo esto, es que se usa en el discurso oficial a los pueblos indígenas, se usan las demandas indígenas, se usa el tema de la madre tierra, pero estoy pensando que ocurre lo mismo con la democracia, que se usa todo lo de la democracia, pero para combatirla, para menoscabarla. Estoy pensando sobre todo en cómo yo digo hasta maquiavélicos, no sé si es la palabra, malas personas, ¿no? En recurrir a indígenas incluso para utilizarlas en ese sentido. Estoy pensando en la parlamentaria Lidia Patti, sobre todo el rol que está jugando, ¿no? Que no es un rol en beneficio de su pueblo, de su comunidad o de las demandas, sino que está siendo un instrumento del partido de gobierno. Es la percepción que tengo, y he visto unas declaraciones suyas que han sido también muy claras y muy directas en ese sentido. Hay reflexiones dentro de los pueblos indígenas sobre este gravísimo problema, esta grave vulneración, violación a demandas legítimas, a derechos legítimos, al uso, a la instrumentalización, como usted ha dicho, de los pueblos indígenas, de las demandas indígenas por parte de la cúpula que gobierna el país, diputada. Sí, a ver, Maggie, lo que el gobierno ha hecho desde un principio es empoderar, ¿no? A una militancia y en la mayoría de los casos dirigentes corruptos, ¿no? Que se han dedicado a distorsionar, desinformar en la población primeramente y después manejarlo de forma coercitiva y después de coercitiva, amenazadora, y lo otro de escarmiento. Recordarás, estimada Maggie, después de de la represión de Chaparina, muchos líderes han sido perseguidos. Adolfo Chávez es uno de los líderes que ha escapado, ¿no? Que ha tenido que buscar refugio en otros países como en Ecuador y Perú. Muchos años ha estado viviendo allá porque el gobierno estaba atrás de él para encarcelarlo así nomás. Y nosotros en Tierras Altas hemos vivido esa experiencia con nuestra tata autoridad, que es el tata Félix Becerra. Él es aymara de la región andina de Cochabamba, es aymara. Cochabamba no es solamente quechua, ¿no? También hay un gran sector que tiene como idioma materno el aymara. El tata es de ahí, no tiene otro lugar donde vivir, es su comunidad, pero ha sido arrancado de su comunidad, estimada Mari, para ser trasladado a La Paz. Ha sido encarcelado 2 años. Durante 2 años ha estado ahí incomunicado de su familia, porque su familia, para salir de su comunidad, tiene que venir a Cochabamba, ir a La Paz, y todo una vía crucis. No encontraba justicia. Nosotros queríamos apoyar, bueno, hemos apoyado, pero los abogados de aquel entonces, 2011, 2012, 2013, nos decían que es una cuestión política y no podían atender al Tata porque si no ellos van a recibir también castigos. Todo era sobre la base de castigo. Algún comunario que quería defender al Tata, que quería pronunciarse porque él estaba injustamente encarcelado, era cruelmente reprimido. Le tildaban de derecha, de vendepatria, de USAID, que el Tata era un ladrón, pero hasta ahora no se le ha comprobado nada. Entonces eran escarmientos
que han ido realizando en las comunidades para que los líderes se callen y se sometan al partido en función de gobierno. Así ha empezado, ¿no? Y sigue eso. Entonces, como todo es centralizado, el UPRE, la Unidad de Proyectos Especiales, el que administra los recursos para proyectos en las comunidades, es esta unidad de que se encarga de castigar con los proyectos. Si una comunidad defiende su territorio o denuncia una vulneración de derechos, es castigado, no le dan proyectos. O inmediatamente te hacen cambiar al dirigente, dice, con este dirigente no se va a lograr ningún proyecto, porque el proyecto viene gracias al proceso de cambio, gracias a la bendición de Evo Morales, ¿no? Entonces, como no eres del proceso de cambio, no hay nada. Hermano, tienes que ser del proceso de cambio. Si no vas a entrar al proceso de cambio, no va a haber nada, no vamos a tener beneficios. Es eso el discurso que se maneja, estimada Mari. Nosotros hemos tenido el Fondo Indígena, hemos luchado muchísimo para tener esos 5% para que nuestros pueblos desarrollen en el marco de su libre determinación. Pero lo que el gobierno ha hecho después de corromper a dirigentes, como fue la señora Melba Hurtado de la CIDO, ¿no? Y otros dirigentes de las regionales de la CIDO, de las regionales de las organizaciones más importantes que teníamos, lo que ha hecho es confiscarnos, quitarnos el fondo indígena y usarlo ahora como, como anzuelo, ¿no? Para decirte, mira, te doy la plata, te corrompiste, ahora calladito tienes que estar. Tienes que juntar gente para ir a viturear al presidente, tienes que llevar tanta gente a tal lugar porque está llegando tal ministro. O sea que se ha convertido en chantaje, ¿no? Esos recursos. Es de esa forma van usando a la gente y como la dirigencia en las bases está un solo año, dice, bueno, vamos a dar un año, como sea, nos aguantaremos, tenemos que lograr pues que algo llegue a la comunidad. Entonces, de esa forma han ido, yo diría, destruyendo las institucionalidades, destruyendo valores y principios de vida. Es que no puedes estar agradeciendo a un presidente que gana sueldo por el trabajo que hace. Es la obligación de los servidores, de los funcionarios públicos que ganan dinero, trabajar por el país. Pero eso es lo que ellos no hacen, sino por cada obra que inauguran o que aprueban, tienes que estar siempre agradeciendo, siempre andando detrás de él, siempre agradecido, siempre sometido, no levantar la cabeza. Entonces, ¿qué clase de país quieren construir? Eso no somos los pueblos indígenas, ni siquiera los no indígenas, ¿no? Sino es otra forma de gobierno totalitario. Por eso dicen, no es un gobierno fascista, totalitario, abusivo, que lo único que quiere es encubrir todas sus debilidades en ese totalitarismo que maneja. Entonces, es eso lo que pasa, estimada Mari, en las comunidades. Estos días has debido ver y justamente han estado transmitiendo desde algunas redes cómo se desarrolla en el Parlamento, es que los parlamentarios destilan odio, para mí que destilan también maldad, no hay ese amor por el país y mucho menos por la comunidad. A ver, en este año yo estuve en muchas fiscalizaciones en los territorios, no hay maestros bilingües, no hay maestros bilingües que estén fortaleciendo la educación intercultural y la educación es la base para el desarrollo también de esa plurinacionalidad. No hay reactivación económica, son los pueblos indígenas también que hemos perdido muchísimo con la pandemia, pero no hay tal reactivación económica, más bien estamos luchando contra el cambio climático, contra la adversidad de la naturaleza también, que no llega la lluvia en su tiempo, que hay largas sequías, no hay agua, la contaminación. Estamos inmersos en eso y también tenemos que estar luchando contra el contrabando. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, hay muchísima verdura, hasta verdura llega de contrabando, fruta de contrabando, productos de contrabando. No hay industrias, el gobierno no se ha dedicado a trabajar, digamos, en promover, en promocionar la producción nacional. Había un estudio de Santa Cruz, por ejemplo, de Fundación Tierra, que decía, de los 10 panes que come la población boliviana, 8 se elabora con harina argentina, 1 con harina que se produce en los valles de Santa Cruz y 1 quizás la que producimos algunas comunidades indígenas.
Entonces, todo es contrabando, contrabando. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros sobrevivir a ese embate del contrabando como comunidades indígenas que también pues nos dedicamos a intercambiar nuestros productos para proveernos de aquellos que no producimos? Entonces, es demasiado el descaro que existe, estimada Maggie, ¿no? De cómo someter al pueblo, los escarmientos que vivimos, esas represiones, esas humillaciones, denigraciones que viven permanentemente líderes indígenas por tratar de defender derechos humanos, derechos colectivos, derechos a la vida. Y la democracia es justamente eso, la defensa de la vida, de la libertad, de la dignidad de un pueblo. Ahora, diputada Toribio, usted ha tocado el tema, imagínense, la convoqué por este tema, pero ha sido valiosísima esta primera intervención, estas reflexiones y conocimiento que está compartiendo la diputada Toribia con nosotros, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Bolivia es que los bolivianos no nos conocemos. Los bolivianos no conocemos Bolivia, ¿no? Y solamente estamos sobre supuestos y por eso hacen tal vez carne de manera tan fácil algunos prejuicios y sobre todo estos discursos de odio que usted ha mencionado. ¿Qué pasa en la Asamblea Legislativa? ¿No? Hemos visto el gran conflicto que se ha generado por esta ley que finalmente, después de que tanto decían que no afectaba a nadie, que la ley era buena, que los que se oponían a la ley eran los que querían fomentar los delitos, pues el propio expresidente Morales ha tenido que reconocer que la ley sí afecta a los bolivianos, que habían unos anexos que no se habían informado, que no los habían leído, en fin. He hecho varias entrevistas y sé que, claro, la ley tiene 8 articulitos, si no me equivoco, es un papelito, una carilla, no es más, pero tiene 2 artículos que son muy complejos. Uno hace referencia a un anexo, que es un anexo de, ¿cuántas? 300 páginas, no sé cuántas páginas tiene el 52, anexo. 52. ¿Cuántas? 52 son de esta, de la 1386. 52 páginas, pero la Sí. otra tiene también anexos, ¿no? Porque la modalidad ahora es leyes sí. cortingas con unos anexos que son Exactamente. cuántas páginas y además con un artículo que es preocupante que le da al Ejecutivo la atribución de cambiar por decreto supremo lo que se le ocurra de la ley, Sí. cosa que es absurda, ¿no? Pero, claro, mucha gente ha criticado y dice, bueno, ¿y dónde estaban los parlamentarios que no alertaron a tiempo? ¿Cómo es posible que eso se hubiera aprobado en las comisiones? ¿Cómo es posible que se hubiera aprobado en diputados, después en Senado? Yo recuerdo al diputado, perdón, al senador Rodrigo Paz Pereira, que al comienzo hizo una serie de visitas a varias ciudades llevando esta preocupación, sobre todo por la ley de ganancias ilícitas, ¿no? Pero no fue suficiente, sin duda alguna. Quiero que nos cuente, Toribia, qué es lo que pasa adentro del Congreso, cómo llegan estos proyectos de ley, cómo se discuten, cómo se aprueban. A ver, Maggie, en la Cámara de Diputados, ¿no? Existen 12 comisiones, ¿ya? De esas 12 comisiones, 9 las administra o las preside, en este caso, el Movimiento al Socialismo. 2 la preside Comunidad Ciudadana, ¿no? Y una la preside Creemos. Eso por igualdad de ¿cómo dicen esto? De, 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 de derecho parlamentario, ¿no? Está en el reglamento camaral que cada bancada debe tener acceso a presidir las comisiones de acuerdo a la cantidad de votos y todo eso. Entonces, el MAS preside esto. Pero estas leyes, la mayoría de las leyes no se generan dentro del Parlamento, no lo están generando los diputados. Hay muchas limitaciones también, porque no es nomás trabajar una ley, se me ocurre esta ley y lo voy a trabajar, sino que tiene su tiempo de análisis, su tiempo de difusión, de promoción, de concertación con todos los sectores, debería ser así. Pero lo que pasa es que en el caso del movimiento al socialismo,
traen leyes desde el órgano ejecutivo. Y estas leyes que vienen del órgano ejecutivo tienen prioridad para su tratamiento. Entonces, lo que hace el MAS es lo siguiente, busca, ¿no?, una comisión donde fácilmente lo puede aprobar. En este caso, por ejemplo, esta ley, la 1386, debería haber ingresado, según nuestro criterio, a la Comisión de Economía Plural y Finanzas, pero no ha sido así, ha ingresado a la Comisión de Constitución. ¿No? ¿Por qué? Porque solamente hay 2 de Comunidad Ciudadana, 1 de Creemos y 7 son del MAS, y por mayoría ellos lo van a aprobar sin cambiar ni un punto ni una coma. Entonces, eso es el mandato que tienen ellos. Viene del Ejecutivo con el mandato de que no se tiene que cambiar ni un punto ni una coma. Como somos el 55%, ellos tienen que obedecernos, tienen que aceptar todo lo que nosotros digamos, así estén bien, estén mal. Ahí está la cuestión. O sea, ¿para qué sirve el debate? Es justamente para ver si esta ley se enmarca en la Constitución, si esta ley respeta los derechos humanos, respeta el Estado de Derecho, en principio, porque ese es un principio fundamental que tienen los derechos humanos a nivel universal. No puedes aprobar una ley en contra de los derechos humanos, y es eso lo que tenemos que velar, así seamos del MAS o de otros partidos. Pero a ellos no les interesa eso, no les interesa hacer un análisis más amplio, porque, como decía, son 7 artículos esta ley, por ejemplo. Y 7 artículos lo puedes leer en 1 hora, en media hora quizás, y decir, bueno, esto me parece fantástico, pero no, sino que esa ley también está vinculado a otras leyes, a otras normativas, a otros códigos, que en su momento lo tienes que conocer, y eso te demora tiempo. Cuando llega a la comisión, decir, mira, leamos esto, ¿es compatible, no es compatible, beneficia al país o solo a algunos sectores? No, pero no dan lugar a eso. Simplemente se cierran en que somos golpistas, ustedes son golpistas, son vendepatrias, no merecen el respeto, somos el... O sea, no es debate, simplemente en base a difamación, a calumnias, lo aprueban la ley y lo llevan a la plenaria, ¿no? Y en la plenaria pasa lo mismo, lo que pasa en chiquito pasa en grande. Nosotros lo conocemos, lamentablemente, de acuerdo al reglamento camaral, tendríamos que conocerlo 24 horas antes, esta ley. En 24 horas, ¿qué vas a hacer, Maggie? Nada. Y ni siquiera llega 24 horas antes, llegan 3 horas antes, 2 horas antes. Yo, la última ley esta del Plan de Desarrollo Económico, me fui sin la ley a la plenaria. Nos dieron unos CDs que no funcionaban, así que la persona que me apoya tuvo que ir a reclamar que el CD no funciona, me tuvieron que traer una laptop para que yo pueda recién dentro del Parlamento tener acceso al CD, a la ley. En esas condiciones a veces llegamos al Parlamento y no hay y ahí vienen de los 2 tercios, después te voy a decir. Entonces ahí reclamamos, decimos, pero ¿cómo es posible que vengamos a discutir, aprobar, ni siquiera a discutir, a aprobar un proyecto de ley que no conoce el pueblo boliviano? Pero ellos nos dijeron ahí, nosotros, yo particularmente, mi colega también, les increpó, le dijo al presidente y a todos, pero ¿dónde, cómo se ha socializado esta ley? Entonces ellos dicen, nosotros hemos trabajado con el Pacto de Unidad, la CONALCAM, la poderosa Central Obrera Boliviana. Ellos son los que representan al país. Ustedes no representan a nadie. Siempre nos dicen eso. Ustedes no representan a nadie. Ustedes son unos golpistas que no merecen estar aquí. Lo que escucharon, pues, estos días, lo mismo, ¿no? Entonces, bajo esos argumentos de tanta rabia, odio que destilan, lo aprueban esta ley. Pero yo digo a todos los hermanos, las hermanas que están escuchando la radio y compartiendo este tu programa, ¿tú crees que es beneficioso aprobar de esa manera, con tanta maldad, con tanta rabia, una ley para el país, Maggie? No. Yo creo que una ley debería ser en beneficio de todos los bolivianos y bolivianas, de todo el país, y que la población boliviana sienta satisfacción de decir, vamos a luchar contra las ganancias ilícitas, vamos a luchar contra el terrorismo. Pero no es así, sino esta ley era para acallar a la población,
para quitarte tu voz, para seguir cometiendo más abusos de poder, para que te investigan cuando les dé la gana, para que cuando tú denuncies algo y te aparezca una investigación de que tú tienes ganancia ilícita. Entonces, yo creo que la población se ha dado cuenta a tiempo, claro, ha demorado, pero sí lo que se ve, la fuerza siempre va a estar en el pueblo boliviano, más allá de las religiones, más allá de tus creencias o de tu simpatía con una ideología, ¿no? Pero para nosotros, yo por lo menos vengo de esa formación también, lo primero es la vida, es el futuro de las generaciones y cualquier normativa debe ser una normativa, debe normar la vida, debe sancionar al que transgrede estas normativas, pero no así aquellas personas que realmente luchan por los derechos. Entonces, de esa manera, pues, se aprueban estas leyes. Tenemos muchísimas dificultades en poder debatir, no se debate, sino estamos expuestos a las calumnias, estamos expuestos a la denigración, a la anulación como oposición, porque te dice, como tú eres golpista, eres sanguinario, eres asesino, no tienes derecho a nada. Entonces te están ya prejuzgando, como si fueran jueces fiscales ahí, te están condenando. Para mí a ratos el Parlamento se convierte en una especie de una institución de condena y nada más, y no debería ser así. Yo creo que debemos esforzarnos, ¿no?, para devolverle la institucionalidad, la importancia que merece como primer órgano institucional del país, ¿no, estimada Maggie? Entonces, eso es lo que el movimiento al socialismo está haciendo, denigrar, desmerecer esta instancia importante donde se aprueban pues normativas, ¿no?, para regir la vida en el país. Ahora, diputada, no se vislumbra a corto plazo un cambio en ese comportamiento de las bancadas del MAS. Y estamos con un paquete de leyes, porque no es solamente esta que ha sido abrogada, además, ¿no?, hasta lo último, por eso digo, el partido de gobierno ha perdido toda credibilidad, porque no se puede confiar. Sabemos, uno dice, ay, a ver, ¿con qué vienen? ¿Con qué puñal atrás? ¿No? Porque hemos visto en la exposición de motivos cómo trataron de meter un texto que lo que iba a dar era pie para que persigan, criminalicen, hagan procesos a todos los sectores que se movilizaron para abrogar esta ley. Entonces, hasta en la abrogación de la ley había ahí una trampa. Es muy difícil que eso vaya a cambiar en un corto plazo. ¿Qué camino queda considerando que hay un paquete de leyes todavía, algunas ya aprobadas, ¿no?, que están generando muchísimos conflictos, al igual que esta última? Sigo escuchando los cohetes yo ahorita en la calle como si no se hubiera suspendido el paro en Santa Cruz, o sea que la tensión continúa. Hay ahí también un problema, una dificultad para que las bancadas que no son del MAS, las bancadas que están observando, que ven el peligro que hay atrás de estas leyes, que tienen esta dificultad de generar un debate, de ser escuchados, lleguen, bajen a la población civil y generen una toma de conciencia de manera oportuna antes de que se aprueben las leyes? Estimada Maggie, yo voy a comenzar señalando de que ninguno de los extremos es bueno. Hay que anular los extremismos, ¿no? Y por una parte hay un extremo que está liderizado por el movimiento al socialismo, sí, que destila odio, rencor, y también otro extremo, ¿no?, que se ha visto nomás en Santa Cruz, que también destila esa rabia, como que hay una confrontación entre dos fuerzas. No es así y no tiene que ser así. Lo que debemos llamar como bolivianos y bolivianas en ese marco de la democracia que tanto defendemos es el diálogo. El diálogo es el mejor camino para resolver estos problemas. ¿Y quién debería estar el más interesado en llevar a ese diálogo, a esa pacificación, reconciliación? Es el gobierno, man. Es la mayoría de parlamentarios del movimiento al socialismo que deberían esforzarse. Y esto más te voy a decir, como comunidad ciudadana, por ejemplo, yo soy parte de esa alianza, en ningún momento hemos tenido siquiera que se nos haya pasado por la mente que vamos a descabezar pues al gobierno del señor Luis Arce Catacora. No es eso la intención.
y nunca lo hemos tenido ni lo vamos a tener. Respetamos la democracia, respetamos al gobierno que se ha elegido con esa mayoría, pero ellos también tienen que respetar al país, ¿no? Pero el gobierno se inventa en su cabeza primer golpe, segundo golpe, que tiene que, ¿no? Entonces, con eso es un llamado a la confrontación. Por eso digo, el más interesado en llamar a esa pacificación, a ese diálogo nacional, si se quiere, es el movimiento al socialismo. Porque como Bolivia tenemos que avanzar, no podemos seguir viviendo enfrentados día y noche. ¿Quién pierde, Maggie? Es el pueblo boliviano, porque los políticos están felices ahí, mirando de palco cómo nos peleamos, cómo estamos odiándonos entre nosotros, ¿no? Entonces, yo quisiera por lo menos que no pase más a mayores, que sí tiene que haber este compromiso que también hizo el movimiento al socialismo de que va a haber reconciliación. La reconciliación es el mejor acto de justicia, Maggie, pero también no hay que olvidar, ellos siguen alegando que somos golpistas, que somos esto, pero hubo este informe del GIE, del grupo de expertos internacionales que han investigado qué es lo que realmente en Bolivia ha ocurrido. Y hay ese informe, hacen varias recomendaciones y en primer lugar recomienda pues que haya una justicia imparcial, un cambio del sistema judicial, por ejemplo. Eso ha intentado siquiera el gobierno, nada, más bien se ha ocupado hasta el procurador general del Estado de seguir y darle con el golpe y darle con el golpe. No han hecho caso siquiera a estos organismos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Quién va a salvarlos? Está en sus manos de ellos, del movimiento al socialismo, llamar realmente a esa pacificación y que ya no llamen a esa confrontación al cual nos tienen, no sin respetar, como te decía, este informe de la GEI para mí fue clave. Es clave, hay que leer los informes. Yo lo he leído hasta donde he podido, pero es muy importante esas recomendaciones que da el Estado boliviano, pero nada de eso ocurre, ¿no? Más al contrario, está yéndose por otro lado el gobierno. ¿Está para largo? Claro que sí, pues cuando este gobierno continúa con ese paquete de leyes, o sea, en su afán de tener un gobierno totalitario al estilo venezolano, cubano, nicaragüense, no, donde no tengas posibilidad de siquiera respirar. Maggie, no podemos llegar a eso. Por eso decimos, pues, es un Estado plurinacional donde confluyen muchas formas de hacer, de construir gobierno, muchas formas de democracia y de economía, justicia plural, la democracia comunitaria. Todo eso debería estar confluyendo y no deberíamos estar tensionados en esas dos fuerzas de masista, pitita, y dale con el golpe, dale con el masista. Estamos en eso. ¿Y dónde está la plurinacionalidad? ¿Dónde están las otras voces? ¿No? Entonces, el gobierno te lleva, ¿no? También porque tiene el control total del país, de los 4 órganos de poder, es dueño de la justicia, del órgano judicial, hasta ahora del Tribunal Supremo Electoral, del Ejecutivo, del Legislativo. Entonces, pues lleva a su campo para tensionar y eso no es bueno. Yo creo que el país, eso quiero decir muy contundentemente, el país no lo va a tolerar. Queremos trabajar, sí, tiene que haber empleos, no podemos seguir sufriendo en manos de este gobierno abusivo. Es un gobierno abusivo que destila odio, no ama al país como dicen amar, no ama para nada, porque el país no es 55% Maggie. La biodiversidad no es 55%, el agua, la lluvia, la naturaleza no es 55%, es todo. El gobierno debe saber gobernar para todos y para todas, debe saber aceptar que en su país existen distintas voces, distintos pensamientos, distintas formas de querer construir un país y eso es lo plural, el pluralismo, y no lo entiende de esa manera. Y yo soy yo tengo mucha esperanza que el país no se va a dejar someter por este gobierno. Vamos a luchar siempre por esa dignidad, por esa libertad, por esa democracia, pero sobre todo por construir un país mejor para Maggie, no un país para masistas o un país para pititas, como dicen, sino un país para todos los bolivianos y las bolivianas. Diputada, usted dice es responsabilidad principal del gobierno
cambiar este discurso, convocar al diálogo, pacificar al país. No nos está dando ni una sola señal de que tenga esa voluntad. ¿Cómo romper este círculo vicioso? ¿Qué se puede hacer desde el lado contrario a esta cerrazón que hay del partido de gobierno? Tengo la impresión más bien que con la experiencia de 2019 están decididos a tapar todos los huequingos que dejaron sueltos por ahí, ¿no? Porque su propósito es no dejar el poder. Eso. Con una planadora pasando por encima de todo y que no les importa la comunidad internacional, las voces de adentro, no. Es el proyecto político de la cúpula del partido, ¿no? No veo, lamentablemente, y es doloroso además decirlo, no veo una señal de que de esa cúpula salga una banderita blanca diciendo, ay no, creo que estamos exagerando, nos calmaremos un poquito. ¿Qué se puede hacer desde el otro lado para romper ese círculo vicioso y obligar al gobierno a que sí cambie de rumbo? Y convencerlo, como usted dice, usted tiene mucha esperanza de que el país no se va a dejar someter por un gobierno autoritario. Eso es, Maggie. O sea, por ahora, yo creo que la población continúa dándole esa oportunidad de que el gobierno gobierne para todos y para todas. Llame a esa pacificación. Pero si no lo hace, es el pueblo movilizado que le va a enseñar cómo se gobierna. Es el pueblo movilizado, es el pueblo con su grito le va a decir a este gobierno que queremos vivir en paz. Y la pacificación se hace de esta manera, trabajando políticas de Estado, respetando los derechos humanos. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y eso es lo que también ha demostrado en estos días, ¿no? El pueblo se ha movilizado y le ha dicho, apruebe esta ley porque no es justo. Y bueno, se ha logrado, pero también tiene su costo, pues Maggie, ¿no? Tiene mucho costo social, costo político, y no debemos llegar a eso. Yo, por lo menos, como te digo, tengo la esperanza de que la democracia tiene que primar. Vamos a seguir llamando a diálogo, a pacificación, desde todas las instancias que se puede. Como te digo, yo soy parte de varias redes de pueblos indígenas, también de otros sectores sociales, pero que no aparecemos con palos, con ondas, con piedras para desmovilizar. Nuestra lucha es pacífica, nuestra lucha es de diálogo, nuestra lucha es de denuncia, utilizar todos los mecanismos posibles para que nos hagamos escuchar, así como lo está haciendo, por ejemplo, la marcha indígena en Santa Cruz, bajo el Parlamento indígena. Ahí están haciendo su vigilia, su resistencia para hacerse escuchar con este gobierno. Ellos no están saliendo con palos a agredir a la gente, a maltratar a la gente para que le escuche el gobierno, sino que están usando otras estrategias de luchas, de resistencias para que este gobierno lo escuche. Yo creo que es una forma sana de luchar, estimada Maggie, y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. No podemos caer también en la trampa de este gobierno cuando llama al despertar del Inca, cuando llama a represión, que el pueblo se va a movilizar, se va a hacer respetar a palos. No podemos caer en eso. Eso es llamar a la confrontación y prácticamente a una guerra civil, Maggie, porque el 2019 a eso ha llamado este gobierno. Yo vivo en la zona sur de Cochabamba y he visto cómo este gobierno ha armado a hermanos, hermanas indefensas con palos totalmente envueltos con alambres de púa, con clavos, y así correteaban a la gente. Eso no es pues pacificación, eso era una guerra psicológica y un llamado a una guerra civil, y a eso está llamando este gobierno, y tú lo has dicho, solamente por querer atornillarse al poder, por el poder, para disfrutar de ese poder. No es por amor a la patria, no es para sacar adelante al país, porque la pobreza campea, las comunidades indígenas están abandonadas. Hemos ido al norte amazónico, por ejemplo, Maggie, no hay ni WhatsApp en las comunidades, ni siquiera internet, están todavía con ese programa del G 2.0. No hay agua en las comunidades. En la parte del Chaco, por ejemplo, la gente está tomando agua junto con sus animales. Entonces, ¿qué es lo que quiere encubrir este gobierno? Por eso digo, este gobierno solamente quiere el poder por el poder,
y seguir derrochando, seguir despilfarrando nuestros recursos a su gusto y antojo, así como lo ha hecho en plena bonanza económica. Por eso digo, mi esperanza es que veo a muchos hermanos, hermanas, que no nos hemos dejado someter. Así nos digan que estamos al lado de los pipitas, que hemos ido con Carlos Mesa para ser parlamentarios, eso no nos va a apagar nuestra voz. Eso no nos van a callar. Tenemos derecho a ejercer nuestros derechos políticos, tenemos derecho a exigir el respeto de nuestros derechos desde cualquier ámbito y no siempre desde un partido político llamado Movimiento al Socialismo. Y con eso nos se han engañado, nos han dicho que solo el Movimiento al Socialismo representa a los pueblos indígenas, solo el movimiento indígena ha dado voz a los pueblos indígenas, y eso es mentira. El Movimiento al Socialismo se ha aprovechado, se ha adueñado, se ha acaparado de la lucha de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales. Ellos se aprovechan ahora de esa lucha. Entonces nosotros seguimos luchando, seguimos construyendo, seguimos aportando desde este otro espacio, pero por un bien común, pensando en una patria mejor, en un país mejor, y que no nos confundan que todos somos como la gente que ha adoctrinado en el movimiento al socialismo, lleno de odio, lleno de rencor, odia al que no piensa como ellos. Eso es lo peor. Yo no he visto tanto odio, estimada Maggie, en una persona. Nosotros en plena campaña, por ejemplo, hemos sufrido muchísimas agresiones. ¿Sabes qué, Maggie? Nos apuntaban al cuerpo con esas sus bazucas que han elaborado de los petardos. Yo decía, esta gente estará drogada. ¿Qué tiene, Dios mío? A mí me da miedo inclusive hacer daño a un insecto, a un animalito, hacer daño a la madre, a alguien, pero ellos no, te miraban como un enemigo de verdad y que tenías que desaparecer. Muchos se han salvado de un pelo de morir. Si no escapabas, no esquivabas, estabas muerto. Entonces no tiene miedo, pero llegar hasta ese extremo, por eso digo, es demasiado extremo odiar a alguien que no comparte tu ideología. Democracia no es eso, democracia es compartir, confluir, dialogar, debatir, debate constante, pero ellos no entienden de debate, entienden solamente de abuso, solamente de imposición, y contra eso sí estamos en muy desacuerdo. No podemos vivir sometidos, no podemos eh, admitir siquiera que quieran controlar tu vida. Nuestra lucha siempre ha sido por la libertad. La gente, el pueblo, la población siempre ha luchado por su libertad de expresión, por su libertad de decir algo, de expresar algo, y no así estar siempre controlados por un partido político, y además un partido político abusivo, un partido político que solamente quiere el poder y no a su pueblo, no a su país. Diputada Toribia, es muy duro lo que usted ha dicho, sobre todo con el tema del odio, porque es un sentimiento que es muy difícil de revertir, de superar. Lleva décadas, lo hemos visto en otras naciones, ¿no? Lamentablemente desde el poder central se alimenta mucho también ese discurso de odio y encuentra sectores radicales en varios puntos del país también que se alimentan de ese mismo discurso de odio. Aquí una última, voy a insistir en esto último antes de cerrar nuestra conversación. Muchas voces dicen la única posibilidad que hay para enfrentar lo que se viene y esta posición del gobierno que no está dispuesto a ceder ni a darle un giro. Es más, hemos visto lo que está haciendo con la policía. En Santa Cruz hemos visto cómo han movilizado en las camionetas de bienes incautados incluso a grupos de muchachos. Hemos visto lo que ha pasado en la Londres con grupos armados, no secuestrando al mismo comandante de la policía de la Chiquitania, lo han desmayado a golpes, a otro le han quebrado 3 costillas, policía, y su jefe dice que fue un altercado. O sea, hay una situación de indefensión muy grande de parte de la ciudadanía y una impunidad muy grande a estas manifestaciones de violencia que vienen desde el poder central, ¿no? Y muchas voces dicen la única alternativa es la unidad de todas las fuerzas que se dicen democráticas, políticas, de la sociedad civil, universidades, profesionales, CONADES, comités cívicos, gremialistas, todo lo que hemos visto, ¿no? Para que en función a un solo objetivo defendamos
lo que nos queda de democracia. ¿Qué posibilidad real hay de lograr articular una fuerza que sea así democrática, sin pensar en elecciones, en candidatos, en nada, pensando en que si bien estamos a tiempo de no caer en el precipicio, estamos contra reloj? Y para que por lo menos digamos, vamos a cerrar 2021 en paz, con una mirada esperanzadora para arrancar 2022. Así es, estimada Maggie. Lo que se ha visto en estos días es justamente eso, ¿no? Yo diría, ese despertar después de ese largo sueño que, que a muchos les había puesto también este movimiento al socialismo. La gente se da cuenta, ya se da cuenta de lo que es capaz este gobierno. Yo creo que sí es importante, y eso también lo dice la GIE. Las organizaciones deben luchar por su autonomía organizativa. No pueden estar siempre predispuestos a defender a un partido político, a un gobierno de turno, represor. Entonces, el fortalecimiento de la autonomía de las organizaciones es bien importante. Las organizaciones de manera autónoma deben luchar. Debe haber esa unidad en la diversidad. No todos somos iguales, es verdad, pero esa unidad en la diversidad permitiría así rescatar lo poco que queda de la democracia. Y tenemos que restablecer la democracia y comprender qué es democracia. Democracia no es pues abuso de poder, democracia no es esto de decir ahora somos mayoría y los de la minoría tienen que desaparecer, tenemos que odiarlos, son lo peor. No es eso la democracia siempre se funda en esa libertad, en la dignidad, en la construcción colectiva de proyectos de vida. Entonces yo creo que sí tenemos que ir a eso y más allá, ¿no? De querer también llegar a otros extremos. Yo, como te digo, estimada Maggie, soy más pluralista, no ir a los extremos, ni de uno ni del otro lado. Busquemos ese equilibrio. Yo creo que el equilibrio en estos momentos es importante, comprendernos entre nosotros e ir transitando, ¿no? Hacia esa construcción de un país distinto que decimos. Es eso lo que queremos. No queremos vivir en abuso de poder, no queremos vivir engañados, no queremos que el gobierno siga sometiendo, siga mintiendo, siga humillando al pueblo boliviano y sobre todo, Maggie, ¿qué es lo que enoja, no? Es esta instrumentalización que se hace de las organizaciones también sociales. Usa a las Bartolinas, usa a la CSUCB, ¿no? Para sus fines. Entonces, ellos simplemente son un medio para que este gobierno totalitario, ¿no? Se atornille al poder. Entonces, pero bajo ese costo de anular la democracia. Como decías, quisiéramos de verdad cerrar este año 2021 recuperando la democracia, unidos con un solo pensamiento, puestos en el país. Ante todo, como te decía, vivimos en un país. ¿Dónde vamos a ir? No porque ellos son 55% van a ser dueños del país. No es así. Vivimos en un país todos y todas y este país tiene que seguir siendo para todos y todas en ese marco de respeto, respeto a los derechos humanos, respeto a la presunción de inocencia, respeto al Estado de Derecho, respeto a la democracia. Y la democracia lo tenemos que entender como esa búsqueda de equilibrio, tiene que haber siempre ese equilibrio, ¿no? Y no así estar tensionados como ahora, odiados, bajoneados, no nos queremos ver, el Parlamento convertido en todo una instancia de alusiones, de confabulaciones, no. Yo creo que sí, también la democracia es restablecer pues la institucionalidad, que haya cierta autonomía institucional de estos cuatro órganos de poder. También eso es democracia, pero es lo que no se ve, lo que decías, la policía, cómo es usada para fines políticos del movimiento al socialismo. Han hecho uso y abuso, siempre lo han estado haciendo, en las campañas políticas lo han demostrado. Cuando Evo era candidato a presidente, cómo usaba el avión presidencial para ir a hacer su campaña, los helicópteros, pero ahora, ¿dónde están esos helicópteros? No hay, no sabemos en qué anda. Entonces, eso es pues el abuso de poder que ha cometido Evo Morales.
las imprentas, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de otras estaban a su disposición para hacer toda su propaganda, para toda su logística. Todo el personal de los ministerios estaban a su disposición para hacer campaña política y no para trabajar en beneficio del país. Entonces siempre han estado haciendo uso y abuso de los bienes del Estado, y eso enoja cuando un país como Bolivia necesita avanzar mucho. No tenemos fábricas, no tenemos trabajo, estamos llenos de contrabando, las fronteras están atravesadas de contrabando, narcotráfico, ilícitos. Los jóvenes, Maggie, a mí me preocupa mucho, con dos, con tres profesiones. Mira, diputada, ya soy comunicador, ahora ya soy abogado, estoy haciendo mi diplomado, pero no puedo encontrar trabajo, denme trabajo. Así están andando nuestros hijos, nuestros jóvenes, estimada Maggie. En eso deberíamos ocuparnos, en dar trabajo a los jóvenes, en que en las comunidades se viva bien y no estar sacando gente de la comunidad a las ciudades y dejar vacías. Muchas comunidades también están quedando fantasmas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de sobrevivencia, porque lo poco que produces ya no tiene ese costo, no puedes comercializar, no puedes competir con el mercado que está abarrotado, que está lleno de contrabando. Entonces, esos temas grandes tenemos que trabajar por el bien del país y no así estar involucrados en esto de pipita, masista, golpista. De eso se ocupan y nada más de denigrar, de hacer odiar a la gente, de distorsionar, de desinformar y nada más. Y ahí perdemos mucho, perdemos cultura de paz, perdemos sobre todo, Maggie, la construcción de valores y principios de vida. Y encima de todo, del paquetazo de leyes que está ahí, de los problemas que deben de resolver, hay que sumarle un tema más que tiene que ver con la denuncia de la vocal que ha renunciado al Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, que es gravísimo además, porque no sé si se va a poder hacer ese trabajo, ¿no?, de revisión del padrón, de corrección de lo que está chueco. El Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado hasta ahora en relación a las denuncias de la ex vocal, y creo que también hay una tarea que les va a competir en parte, no solamente, pero también en parte a los asambleístas, a la Asamblea Legislativa. Querida diputada Toribia Lero Quispe, le agradezco de verdad muchísimo por este tiempo, por el haber compartido con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, sus criterios, y creo que ha sido una voz muy necesaria de ser escuchada hoy día. No, estimada Maggie, yo de verdad te agradezco sinceramente por darme esta oportunidad para compartir nuestras experiencias y también todo lo que estamos pensando, y que la población no crea que no hay pueblos indígenas, población indígena que también resiste a este gobierno abusivo. Somos miles que luchamos, resistimos, pero también tenemos estrategias de resistencia. No salimos a las calles con palos y con piedras para imponer nada, sino que nuestra lucha pacífica conlleva también a este fortalecimiento de las democracias, ¿no?, que existen. Y por otra parte, decirte, estimada Maggie, sí, como parlamentario creo que tenemos que ser autocríticos, que en su debido momento debemos informar a la población de qué leyes se van a tratar, qué leyes se están tratando. Vamos a ser mucho más cuidadosos ahora para no conflictuar al país. Es verdad que hay este paquete de leyes que se han aprobado, lo hemos denunciado, ¿no?, pero la población no ha reaccionado, o hay presión también para que no reaccione. Pero sin embargo que sí, la población ya sabe que son muy peligrosas y que no debemos permitir más que se aprueben este tipo de leyes nefastas, leyes abusivas, leyes que reprimen al país, a una población importante del país, en este caso, a todo el país, ni siquiera solamente a este 45%, no solamente somos 45%, Maggie, no, sino a todo el país. Entonces, hay que seguir luchando, que la unidad, la fuerza, ese espíritu democrático que tiene todavía el país, prime, y que eso haga respetar, llame a la reconciliación, demostremos a este gobierno abusivo que el país le va a demostrar cómo se gobierna, que le va a enseñar a gobernar. Él no está gobernando obedeciendo al pueblo, sino está gobernando obedeciendo
a sus jefes a la cabeza del señor Evo Morales, ¿no? Y esa forma abusiva ya no va en el país, ya no tiene cabida. Hay que seguir cerrando estas brechas de desigualdad, obviamente, y a trabajar por el país. Todos ponerle el hombro al país para salir adelante. Hay que amar a nuestro país, la naturaleza, la biodiversidad, ese pluralismo, esa pluralidad que nos caracteriza como pueblo boliviano. Muchas gracias nuevamente, estimada Maggie. En quechua se dice Panay, hermana. Panay Maggie, que sea hasta otra oportunidad. Yo sigo un poquito ronca, pero bueno, así está. Y la verdad que ese 55% ya está en dudas también. Siempre me llamó la atención, ¿no? El resultado de las últimas elecciones, en fin, Sí. pero luego de las observaciones que hay en la denuncia de la ex vocal Batista, uno entra en más dudas todavía sobre el famoso 55%. Abrazos virtuales desde Santa Cruz de la Sierra, querida diputada, que tenga muy buena jornada este miércoles. Gracias, Maggie. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, querido Davico, gracias a la gente que nos ha acompañado. Voy a leer en detalle los comentarios. Me concentré tanto en la conversación, en las palabras que decía la diputada Toribio Alero, que no he estado leyendo como me gusta leer y compartir los comentarios. Ya los leo ahora y los respondo. Abrazos a todos. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chao, Davico.